Sagrada Comunión y todas las demás gracias que recibí. Y entonces comencé a darme cuenta de que Él tenía este amor personal por todos nosotros, que Él no era simplemente un maestro, sino que nos amaba mucho. Y luego pensaba sobre la Sagrada Comunión diaria. Él nos ama tanto que quiere venir directamente dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo puede haber algo más importante que eso? Luego, mi hermana y mi madre se convirtieron. Mi hermana, que era bailarina, se convirtió a través de la belleza. Y ella no leyó ningún libro de apologética, ella simplemente escuchaba la gran música católica. La belleza de la misma fue la que la llevó al catolicismo. Mi madre estaba más interesada en la amistad y ella se convirtió gracias a los muchos amigos católicos que tenía ella, que llegaron a ella. Yo estaba pensando que originalmente su carrera estaba orientada a un ateísmo escéptico. Como usted ha dicho, salir con todas las respuestas correctas para ser capaz de cortar a cualquier que tuviera alguna idea sobre esta conversión intelectual, así como de corazón. Luego esto le haría ir a una filosofía de amor, al uso de la filosofía para la defensa de la fe. ¿Es verdad eso? ¿Era usted tomista en la dirección que tomó? Bueno, en realidad era una especie de mezcla de la filosofía de von Hildebrand, la cual es una filosofía católica llamada fenomenología. Es una palabra bastante larga, es una manera contemporánea de practicar la filosofía, pero es ciertamente interesante y me encanta. Yo enseño la verdad central tomística de Santo Tomás. Yo siempre enseño su filosofía en mis clases y de todo lo que he hablado se encuentra también una cierta clase de enfoque existencial católico y ¿Qué encontró cuando vino, además del hecho de la realidad de la verdad, de la realidad de Dios, de la realidad de Cristo? ¿Hubo algún otro tema católico o doctrinas que fueron difíciles de aceptar o aspectos de la fe católica que fueron difíciles para usted bueno, durante su regreso? las enseñanzas morales eran maravillosas debido a que yo me encontraba tan inmersa en la cultura del relativismo y escepticismo, pero yo las estudiaba cuidadosamente en el curso de ética. Por lo tanto, llegué a ver la verdad en cada una de estas enseñanzas. Los temas pro vida, quiero decir que había probablemente una gran diferencia entre lo que usted creía antes y... Sí. Oh, claro, por supuesto. Yo pensaba que el aborto era un gran regalo para la humanidad en los círculos en los cuales me movía. ¿Y qué es lo que pensaban todos sus amigos sobre su regreso? Bueno, las personas más importantes en mi vida se hicieron católicas, incluyendo a mi futuro esposo, quien él provenía de un pasado ortodoxo. Se había hecho ateo en su juventud, pero comenzó a buscar a Cristo y su historia es maravillosa. Lamentablemente soy viuda y no lo podemos tener en el programa, pero su historia fue maravillosa, simplemente maravillosa. Él escribió su historia, ¿verdad? Ah, así es. Cuando era un niño pequeño, él vivía en un gueto judío en una área parecida a la que se vio en la película Funny Girl. Y un día salió de ese gueto judío, encontró una biblioteca pública y comenzó a estudiar desde la A hasta la Z. Y finalmente llegó al tema de Jesús y le encantó como una figura judía. Este es el tema. Después de hacerme católica, me di cuenta cuán judía era la religión católica y me hacía estar más en contacto con mis propias raíces judías. Entonces, él estaba tratando de encontrar a este Jesús y pensaba que si se casaba conmigo, quien era una judía que se había convertido al catolicismo, él iba a poder encontrar a Jesús a través de mí, lo cual sucedió finalmente. ¿Y qué está usted haciendo ahora? ¿Está en la iglesia? ¿Enseña filosofía en la iglesia? Usted ha escrito un montón de libros. ¿En qué está enfocada ahora? Bueno, yo vivo actualmente en un pueblo católico en el estado de Arkansas. Se llama Estrella del Mar. No es una comunidad laica, es un pueblo en donde las personas son católicos del tipo EWTN y han construido su casa y condominios. Yo estoy rentando un pequeño departamento. Arkansas es muy barato. Es un lugar muy encantador para una persona que vive con sus ingresos del seguro social, con una pensión. Es muy fácil vivir ahí, pues
veces los precios son muy razonables. Pero además de eso, lo que me atrajo a este lugar fue este pequeño grupo de judíos conversos que estaban trabajando en la evangelización de personas judías. Este es uno de los puntos principales que me gustaría que los católicos entiendan, y es que uno no puede decir simplemente: bueno, los judíos tienen a Dios Padre, nosotros tenemos a Dios Hijo, así que déjenlos tranquilos. La mayoría de ellos están llenos de escepticismo. Incluso aquellos que son judíos reformados tienen una serie de dudas sobre si hay un Dios personal que los ama, sobre si hay una vida después de la muerte. Yo simplemente deseo que la gente ore por la gente judía para que encuentren a Jesús como su Mesías judío. Entonces, ellos tienen ahí un pequeño grupo trabajando en la evangelización de judíos. Algunos de ellos han estado en su programa, especialmente Marty Barak, autor del segundo Éxodo. Entonces, estamos trabajando juntos en algunos proyectos, pero además de eso, con lo que estoy trabajando es con la posibilidad de hacerme una viuda consagrada. Yo enviudé hace 11 años y empecé a buscar en diferentes direcciones y me uní a la orden por un tiempo. Es una orden joven que acepta a todo tipo de gente. Se llama las Siervas de Nazaret. Pero eso no funcionó para mí. Y yo traté toda clase de cosas diferentes, pero lo que más duró fue algo a lo que yo me sentía llamada realmente, y era la de viuda consagrada. Y el Vaticano miró esto con interés. Es como las vírgenes consagradas, pero mucha gente tampoco conoce eso. La idea básica es en hechos. Tenemos las viudas buenas y las viudas malas. Y las viudas malas... En el libro de Hechos. Así es. Y las viudas malas son básicamente chismosas, alcohólicas. Y pude ver tan pronto como me convertí en viuda, pude ver por qué sucede esto, debido a que uno ya no está más enraizado en su casa. Y uno sale a visitar amigos porque se siente sola. Y cuando nos movemos de casa en casa, llevamos el chisme de una casa a otra. Y bebíamos. Mucha gente suele tomarse un cóctel, o un vaso de vino, o una cerveza para la cena. Bueno, si uno se siente sola y miserable, podría decidir que tomarse 2 de estas es mejor que una, y quizás podría aumentar la cantidad. Ese no era mi caso, pero ciertamente yo he tratado mucho sobre simplemente... Una se sale fuera de su comportamiento de viuda o del que tenía antes de ser viuda. Entonces, las viudas buenas pasan el tiempo orando, están en la iglesia y ayudan a otras personas, especialmente viudas jóvenes, y viven solamente para Jesús y la iglesia. Yo llamo a eso tener a Jesús como el segundo esposo. Yo escribí un libro titulado El Caminar de las Viudas, en donde hago una investigación sobre las viudas santas. Y muchas de las viudas santas fundaron órdenes o simplemente vivieron una vida interior de Jesús como el segundo esposo. Entonces, esto es lo que se vive en la iglesia, este potencial, y el Vaticano está mirando con interés a este grupo de viudas consagradas. Ahora bien, ¿no sería interesante tener un grupo de viudas para que las personas se puedan unir a estos grupos? La idea es que una viuda que viva quizás cerca de sus nietos o que viva en un lugar determinado pueda hacer la promesa de no casarse nuevamente. Y luego, cada viuda puede trazar una descripción de cómo quiere vivir esto. Por lo tanto, la clave aquí es la simplicidad de la vida, porque cuando una mujer se casa, tiene que comprometerse con las ideas del esposo sobre cómo manejar el dinero y posesiones, y así por el estilo. Pero poco después de que me hice católica, desarrollé esta idea de que toda esta gente que uno ve, que todo lo que venía al escritorio de uno por donaciones, eran las fotos de estas madres con bebés hambrientos. Y yo no podía escaparme de esta idea de que cada cosa lujosa que yo compraba podía alimentar a esa mujer y a su bebé. Bueno, esto no se volvió algo concreto hasta que la Madre Teresa de Calcuta comenzó a trabajar, porque entonces supe que ahí estaba el lugar, que si uno enviaba dinero podría confiar que sería bien empleado, igual que si uno lo envía
a EWTN, debido a que yo confío en EWTN. Entonces, como mujer casada, uno tenía que hacer como dice San Pablo. Una mujer tiene que complacer a su esposo. Pero una no puede simplemente dar a los pobres la mitad de sus ingresos, pues al esposo no le va a gustar eso. Mi esposo decía que eso no le gustaba. A mí me gustaba eso, pero ahora, sola, viviendo en una manera simple, en todas las formas, cada cosa, incluso una compra de $10. Bueno, esos $10 que se dieran a la Madre Teresa podrían alimentar a una familia durante un mes. Entonces, me encanta vivir libremente de esa manera. Pero